Hola, ¿qué tal? Sale libre bajo fianza el exbeisbolista mexicano Esteban Loaiza tras ser detenido en San Diego bajo sospecha de contrabando de drogas. Rescatan autoridades mexicanas a más de 100 migrantes centroamericanos en una caja de tráiler. Viajaban con rumbo a Estados Unidos, entre ellos mujeres y niños. Y en Solo en Telemundo a las 11, un grupo de personas que asegura que se puede mantener saludable y perder peso si se practica el respiratorianismo. Parte de su dieta es el sol, el aire y la energía del universo. Noticias Telemundo California comienza ahora. Desde la capital del estado dorado, esto es Noticias Telemundo California con Guillermo Martínez. Momentos de terror y pánico se vivieron en una preparatoria al norte de Los Ángeles tras los reportes de un pistolero activo en una escuela. Un estudiante fue baleado por otro joven anteriormente que asistía a ese plantel. Francisco Cuevas nos tiene lo que se vivió. El incidente ocurrió poco después de las 7 de la mañana. Obligó el cierre total y de emergencia de escuelas vecinas y movilizó a más de 100 policías y equipos de SWAT. Lo que pareció un día normal en la preparatoria Highland en Palmdale se convirtió en una pesadilla para estudiantes como Michael Gómez. Había un estudiante que tenía una pistola y llegó a la escuela y estaba disparando. La rápida respuesta de las autoridades pudo haber prevenido una tragedia de grandes proporciones. Ellos localizaron a esta persona que estaba disparando, que es un joven de 14 años, lo detuvieron y también recogieron un rifle que él había utilizado para balear a otro estudiante de 14 años. El pistolero de origen latino huyó del lugar y fue capturado a varias cuadras por un oficial fuera de servicio. Algunos estudiantes aseguran que hay mucha seguridad dentro de la escuela y que están sorprendidos con la balacera. Además, dijeron que el sospechoso era tímido y una posible víctima de hostigamiento. Solo tiene 14 años, no sé qué le pasó en la mente. El joven herido se encuentra en estos momentos hospitalizado y se espera se recuperará de las heridas. En cuanto al sospechoso, ese se encuentra en custodia de las autoridades. Su identidad no se ha dado a conocer. La pregunta que muchos se hacen aquí es cómo pudo introducir un rifle a esta escuela. En Palmdale, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Fue el mismo padre del joven agresor quien avisó a las autoridades luego de que el joven le dijo lo que había hecho. Bueno, en San Diego este viernes fue liberado el exbeisbolista Esteban Loaiza tras ser detenido en San Diego por sospecha de contrabando de drogas. Así fue abordado por la prensa. Esteban, ¿cómo te sientes, Esteban? Para ti, poder salir bajo fianza, Esteban, todo tu proceso. Algo que nos puedes decir. Un regalo de Día de las Madres, poder salir. Afortunadamente tu familia te ha estado... ¿Cómo te sientes? El también ex esposo de la fallecida cantante Jenny Rivera se ha declarado inocente de los cargos por drogas que involucran 44 libras de cocaína. Loaiza ofreció un edificio en Texas para su fianza. Un juez federal aceptó el edificio como garantía. Fue arrestado en febrero cuando le encontraron un compartimento sospechoso en su vehículo y después las autoridades dicen que encontraron paquetes que contenían un polvo blanco que se cree era cocaína en su casa, una casa que había rentado en Imperial Beach. Y un juez podría desestimar el caso de Alberto Alonso, arrestado por agentes federales frente a sus hijas y esposa en National City. Según su abogado, pues debido a la manera en que fue detenido por los agentes de ICE, que interrumpieron en su casa a punto de pistola sin importar que había niños ahí dentro. Inicia en el estado la lucha por millones de dólares en el presupuesto estatal, deudas, personas sin hogar y la infraestructura, entre otros. Esperan un respiro de estos millones. Susana González nos tiene la lucha que apenas empieza. El gobernador Jerry Brown declaró la economía del estado dorado como la más robusta desde la pasada recesión, pero dijo que es tiempo de ahorrar y pensar en el futuro y de no realizar promesas costosas. Comenzó impulsando la financiación de la educación a un máximo histórico con 78.4 mil millones de dólares. Ciudades y condados recibirán 359 millones para aliviar el creciente problema de la comunidad indigente y para proveer servicios a personas con problemas de salud mental. El asambleísta republicano Brian Dell comentó que el enfoque debería ser acabar con las deudas, aumentar la reserva de emergencia y preparar la infraestructura para el futuro. El programa de asistencia para personas de bajos recursos, CalWORKs, también recibirá 32 millones de dólares. La crisis de acceso a cobertura médica asequible aún impacta a millones de californianos, incluyendo a inmigrantes indocumentados, y desafortunadamente en este presupuesto no podrán contar con la ayuda del Estado. Lo que queremos ver en junio es que haga el gobernador y el
Capitolio hagan ese investment en cobertura médica para los indocumentados. Este nuevo presupuesto del gobernador marca el comienzo de negociaciones intensas con legisladores, ya que para el 15 de junio tendrán que enviarle un plan de gastos que indique cómo distribuirán el dinero. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias, Telemundo. Ya empezaron a llegar las boletas para votar por correo en las próximas elecciones del 5 de junio y si usted vive en Sacramento, esta va a ser la única opción para votar. Alejandra Quesada le dice cómo hacerlo. Si usted vive en Sacramento y está registrado para votar, lo más probable es que ya haya recibido su boleta para la elección del 5 de junio, en donde, entre otras cosas, se estará votando por gobernador. Recuerde que en Sacramento ya no habrá casillas el día de la votación, sino que simplemente puede llenar su boleta y enviarla por correo. Eso sí, utilizando 2 estampillas. Si no quiere pagar por las estampillas, puede llevar su boleta a cualquiera de los 60 buzones instalados en oficinas de gobierno en todo el condado. Más de 1 millón votantes más en las listas este año que en este punto hace 4 años en la última elección para gobernador. Sacramento es uno de los 4 condados en donde todas las boletas fueron enviadas por correo. Si usted vive en los condados de Stanislaus o San Joaquín, por ejemplo, aún tendrá la opción de acudir a una casilla el día de la elección si está registrado. Además, si aún no se registra, tiene hasta 15 días antes de la elección para hacerlo, es decir, hasta el 21 de mayo. Sí, una cosa aprendimos de la última elección es que el votar o no votar tiene consecuencias, ¿verdad? Y lo que queremos es que la gente joven reconozca que ellos representan a toda su familia cuando están votando, porque muchas veces, si ellos son los únicos en su familia que pueden votar, ellos representan los intereses de toda esa familia. Y se espera que la modalidad de solo boletas por correo se extienda a todo el estado para las elecciones del 2020. En Sacramento, Alejandra Quesada, Somos Noticias, Telemundo. Los votantes en 9 condados del área de la Bahía van a decidir en las primarias aumentar o no el peaje en sus puentes. Necesitan unos $4.500 millones para mejorar el transporte. Para ello, aumentarían $1 en los peajes en los próximos 6 años hasta llegar a $9 para cruzar el puente de la Bahía. Serían 8 para el resto de los puentes, con excepción del Golden Gate. Vamos al centro de noticias en el Valle Central con Vanessa Ramírez. El resumen desde Fresno. Gracias y muy buenas noches, Guillermo. Vamos a las noticias. Una coalición de varios grupos de activistas comunitarios llegaron hoy a las oficinas del asambleísta Adam Gray en Merced, esto con el fin de pedirle que apoye una propuesta de ley del gobernador del estado para crear un fondo de agua potable limpia y accesible. Los asistentes representan al menos 17 comunidades, muchas de ellas no incorporadas, y más de 80,000 residentes en el condado de Merced que han estado expuestos a agua potable contaminada. Además de que muchos de ellos ni siquiera pueden usar el agua que sale de sus llaves para labores tan esenciales como cocinar, y tienen que gastar en agua embotellada para el consumo diario. La consigna de la manifestación es que quieren agua limpia y que ya no les enferme. Para que nuestras familias ya no carezcan de la enfermedad del cáncer. Eso me preocupa porque cada vez va el aumento del cáncer por el agua contaminada que hacen nuestros agricultores, y aparte le añaden arsénico cuando de las plantas de cada distrito, de cada comunidad, le añaden para tener agua más limpia y purificada, pero está envenenando el pueblo, los están envenenando. Queremos que el estado de California, que es el estado de oro, pero es más valioso el agua para vivir que el oro. El grupo también llevó consigo muestras de agua que sale del drenaje de sus viviendas. Muchas de las comunidades, al ser no incorporadas, no están conectadas a sistemas de drenaje de la ciudad y dependen de pozos para obtener su agua. Por eso piden que también se apruebe la medida SB 623. Así lo más destacado en esta noche de viernes. Es todo de mi parte. Ahora continuamos con más. Gracias, Vanessa. Enseguida rescatan autoridades mexicanas a más de 100 migrantes centroamericanos. Estaban en una caja de tráiler, entre ellos mujeres y niños. Y en Solo en Telemundo a las 11, un grupo de personas que se mantiene, dicen, con una dieta de sol, aire y energía del universo.